Sí, amigos de Dumas Informa, este viernes 3 de diciembre se está conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a conversar con Gabriel Saldaña y con Jembel Chifundo. Ellos tienen programado una serie de actividades para este mes, ¿no? Para que nos comentes cuáles son parte de estas actividades, Gabriel. Bienvenido, adelante. Bueno, esta semana hemos hecho una marcha en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la sí hemos asistido personas con discapacidad de las diferentes provincias de Panamá, haciendo énfasis en los derechos de las personas con discapacidad, ya que en Panamá, conforme a la Ley 42, está establecida la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Asimismo, estuvimos haciendo este recorrido para que se cumplan las leyes establecidas en Panamá, ya que hay muchas leyes que no se están cumpliendo a cabalidad, como la ley 42, que dice en uno de sus artículos, en el capítulo 3, acceso a la educación, acceso a la cultura, al deporte, a la información, a la comunicación, a la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, ya que en Panamá la accesibilidad está, se puede decir que en un 1%, o tal vez soy capaz de decir hasta 0%. Y el día de hoy tuvimos esta marcha para dar a conocer nuestra voz y que sea oída y que se tomen lo que se tenga que hacer para que, para que los derechos de las personas con discapacidad se efectúen. Así es. Bueno, vamos a conversar ahora con Jembel Chifundo. Jembel, ¿qué comentarios tienes tú? Por lo menos en la calle, ¿qué te encuentras cuando te estás movilizando? Definitivamente nos damos cuenta de que la garantía de los accesos al derecho de las personas con discapacidad no es una cuestión de una falta de un marco normativo, sino la falta del cumplimiento del mismo, porque incluso cuando hablamos del tema de accesibilidad universal, la ley bien indica que el municipio tiene que encargarse de colocar las sanciones correspondientes a entidades tanto privadas como públicas que no cumplan con esta ley. La ley establece de que la multa es de 1.000 a 5.000 dólares de la primera vez y cuando eres reincidente asciende, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que si se cumplieran las sanciones competentes, sin duda alguna nos estaríamos enfrentando hoy a un Panamá más accesible, a un Panamá no excluyente. Incluso en el tema del derecho laboral, todas las empresas, tanto privadas como públicas, tienen que cumplir una cuota del 2% de personas con discapacidad en su planilla. E indica la ley que si este 2% no se cumple, las empresas tienen que pagar el salario mínimo de cada persona dejada de contratar y este fondo tiene que ser destinado a generar acciones en pos de las capacitaciones y el fortalecimiento de las habilidades laborales de las personas con discapacidad. Entonces, esto nos da a entender de que si no, porque nosotros no estamos viendo que se están generando estas acciones. Entonces, si no se están generando estas acciones o las multas no se están cobrando o hay conversaciones bajo la mesa de las que no nos estamos enterando. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es buscando que se garanticen nuestros derechos, porque los derechos son derechos y no se conceden a medias. Entonces, como país, somos signatarios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ende, no se trata de un tema de que es opcional, porque cada vez que se trata de atender los derechos de las personas con discapacidad, lo ven desde el punto de vista caritativo, sin entender de que se trata de un derecho y que nosotros estamos exigiendo que se cumplan, y que no es una opción de país que se cumplan, que es una obligación de Estado. Exacto. Oiga, ya que están hablando los dos, son dos jóvenes. A ver, coméntenos un tema que me llamó la atención de lo que decía el amigo Gabriel. Gabriel, y Jembel, ¿cómo les fue a ustedes o cómo les ha ido a ustedes con el tema de la educación? ¿Tienen acceso a la educación? Bueno, en lo que yo he vivido en carne propia, en la educación en Panamá está fatal, ya que en las diferentes escuelas no hay accesibilidad. Empezando por ahí, no hay accesibilidad, no hay igualdad de oportunidades.
Yo he escuchado, ¿cómo se dice? Testimonio de gente que tiene hijos con discapacidad y no lo han aceptado en la escuela porque tienen discapacidades. También me ha tocado vivir en carne propia de que he ido a pedir una beca y me han dicho que tengo que esperar un año, que se hace una convocatoria por año para que tenga una beca universitaria. No puede ser que es un concurso más bien. Y dice que solamente sale una persona con una beca. Y en la educación estamos así. Y Exacto. así no se puede. Hay que ¿Qué nos puede mejorar decir? mucho. Sí, ¿qué nos puede decir Jembel, por lo menos en el Bueno, plano educativo? bueno, yo no puedo decir que no he tenido acceso a la educación porque en estos momentos, de hecho, me encuentro estudiando una maestría en gestión de políticas públicas en UDELAS. Pero hablar desde mi realidad quizás sería minimizar todas las otras vivencias que tienen las personas con discapacidad en Panamá. Yo creo que a la educación le falta mucho porque no se están garantizando los ajustes razonables de las personas con discapacidad en general. Cosas tan básicas como poder acceder a un espacio a través de una rampa para una persona usuaria de silla de ruedas, que se garantice un intérprete para las personas con discapacidad auditiva, que existan los mecanismos o herramientas para las personas con discapacidad visual. O sea, ¿qué tanto presupuesto estamos ejecutando por parte del Estado para garantizar una educación en igualdad de condiciones para todos y todas las personas con discapacidad? Incluso me atrevería a mencionar el tema de pandemia. Creo que la pandemia que estamos viviendo hoy ha sido el día a día de muchas personas con discapacidad desde que adquirieron su condición de discapacidad. Porque hablando de los gastos asociados a la discapacidad, que son múltiples, nos ponemos a pensar, ¿cuáles son los gastos que se generan de discapacidad? Y, por ejemplo, en pandemia, ¿cuántas personas tuvieron que elegir entre los gastos asociados a la discapacidad y los gastos de educación? Porque es una realidad que vive quizás el chico de al lado, la falta de internet, la falta de acceso a estas plataformas tecnológicas, incluso la falta de acceso a un dispositivo que le permita atender sus clases. Entonces, creo que va muchísimo más allá de verlo como desde una perspectiva individual para pensar en un Panamá más inclusivo y que contemple la realidad de todos y que deje de ver a las personas con discapacidad como un grupo homogéneo, porque cuando hablamos de discapacidad lo primero que imaginamos es una silla de ruedas, pero no, hay personas que viven múltiples discapacidades que también tienen derecho a acceder a la educación en igualdad de oportunidades. Yo lo puedo hablar, sí, desde mi vivencia como mujer colonense, que yo no pude estudiar en una carrera universitaria en Colón simplemente porque las universidades son inaccesibles. Entonces todo está demasiado centralizado e incluso cuando nos vamos a ver qué es acceder a la educación también, por ejemplo, es acceder a un transporte accesible, porque a veces lo que cuesta no es estudiar, sino llegar a la universidad porque no existe un transporte accesible. Por ende, tiene que ser una temática que se transversalice y que se empiece a entender que la discapacidad no es un tema netamente de salud, no es un tema de que porque la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. Para empezar a entender que a la persona con discapacidad se le tiene que garantizar el acceso a la cultura, al deporte, a las finanzas, a la educación, incluso de derechos sexuales y reproductivos, de cómo son las vivencias de una persona con discapacidad desde sus múltiples realidades, porque incluso no es lo mismo ser una mujer con discapacidad colonense que ser un hombre con discapacidad en Panamá. Son realidades que se viven totalmente distintas. Exacto. Oye, ya para finalizar, bueno, porque hay este tema abarca muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué peticiones harías, Jembel, para tratar de mejorar la situación de ustedes? Yo creo que el único modo de mejorar honestamente es incluir a las personas con discapacidad en todo el ciclo de los planes estratégicos que se formen desde el país. Porque lo que sucede es que muchas veces nos vienen con planes empaquetados que aparentan que van a ser funcionales para las personas con discapacidad, pero al final no nos funcionan, pero es porque nadie nos consultó. Es que se garantice nuestra participación en todos los espacios de toma de decisiones y que existan también estas mesas de monitoreo constante y evaluación para verificar que se estén cumpliendo las políticas públicas en materia de discapacidad. Porque de nada vale que nos pasemos firmando acuerdos y haciendo leyes si al final no tenemos la voluntad política de cumplir estas leyes. Entonces, eso es lo que pedimos, mayor participación, que se garantice el acceso a la persona con discapacidad a todos los espacios y que incluso
desde todas las entidades públicas y de todas las entidades privadas se haga una labor de concientización y sensibilización que busque precisamente romper con todos los estereotipos asociados a la discapacidad, porque lo que piensan es que somos incapaces, pero al final no. Tiene que haber mayor visibilización de las personas con discapacidad para que se entienda de que la discapacidad es una condición de vida y somos parte de la diversidad humana. Así es. Bueno, ¿y qué nos dice Gabriel? Bueno, sí, yo recomiendo que las entidades del gobierno tomen en cuenta las leyes, porque las leyes están, la cosa es que no las cumplen. Queremos que las leyes se cumplan a cabalidad, que el 2% de las personas con discapacidad en las empresas se haga efectivo, ya que hay 2% que está establecido en la ley y tú vas a una empresa y no va ni una persona con discapacidad trabajando. Y también que las entidades como la alcaldía, el municipio, las juntas comunales, tomen en cuenta a las personas con discapacidad. Silla de ruedas, yo conozco más de 50 personas en silla de ruedas en Panamá. En mi grupo hay más de 30 personas en silla de ruedas en Panamá. Y hay muchos que no cuentan con sillas buenas, sillas que se le dañan. Aquí en Panamá para arreglar una silla de ruedas, vale, eso cuesta una millonada. Entonces queremos que hagan programas para que le den silla a la gente. Tú pides una silla en Senado y te demora 4 años para que tenga una silla de ruedas. Tú pides una silla en la presidencia y te demoran hasta 2 o 3 años para que tenga una silla de ruedas. La silla de ruedas es como si fueran nuestros pies. Necesitamos programas que ayuden a las personas con discapacidad, tanto en el deporte, tanto en la educación, tanto en la accesibilidad, y que las leyes se cumplan, porque las leyes están. Así es. Bueno, como no, muchas gracias entonces a Gabriel Saldaña y a Jembel Chifundo conversando con nosotros aquí este viernes, ¿no? El Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias a los dos. Muy amable. Gracias a todos, un abrazo. Bye.